Gracias a Dios porque una vez más me permite poder estar aquí con ustedes en esta mañana hermosa que Dios nos regala. Así es. Cuando usted y yo aprovechamos de venir a su casa, Gloria a Dios. delante de su presencia, poder alabarle y adorarle a nuestro Dios. Es lo mejor que usted y yo podemos hacer. Aleluya. Por ello, hermano, les invito a que abramos nuestras Biblias. Vayamos al Evangelio de Marcos en el capítulo 10, versículo 21. Aleluya. Evangelio de Marcos en el capítulo 10, versículo 21. Esta mañana el tema es sigamos a Jesús. Amén. Sigamos a Jesús. Cuando lo tengan, mi hermano, me da un fuerte amén y le damos lectura a la palabra de Dios. ¿Vemos todos, hermanos? Amén. Marcos, capítulo 10, versículo 21. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Aleluya. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y oramos. Decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, Gracias, amado Dios, primeramente le damos la gloria y la honra a usted, maravilloso Dios, por un día más de vida que nos regala, Padre Santo, por este privilegio que nos da de venir delante de su presencia, Señor, aprender de su palabra, Señor. Sabemos que necesitamos de ti, bendito Dios. Por ello hemos venido a este lugar, bendito Dios, porque queremos más de ti, Señor. Queremos aprender de ti. Queremos que su Santo Espíritu nos llene y guíe en todo momento. Y sabemos que su Espíritu Santo está activo en cada uno de nosotros. Maravilloso Dios. Por ello pedimos que sea Él que vive con Dios de esta palabra. Que sea su Espíritu Santo que ministre nuestra vida. Que nos abra el corazón, que nos abra la vida. Y que sobre todo nos ayuda a poder entender esta hermosa palabra. Que nos ayuda a poder discernir ese mensaje que usted trae para cada uno de nosotros, Dios. Háblanos, Señor, háblanos en entendimiento, Señor. Llenos de su sabiduría, Padre Santo. Sobre todo, ayúdanos a que nosotros pongamos en obra esta palabra que hoy hemos de aprender en este lugar. Así también, Padre Santo, estas peticiones que mis hermanos han traído hasta este lugar, Señor, sea usted, poderoso Dios, respondiendo a cada una de ellas, Dios Todopoderoso. Yo sé que usted tiene el poder suficiente para ayudarnos, Dios. Por ello, en sus manos poderosas pongo cada una de estas peticiones. Usted conoce la necesidad de sus hijos. Usted conoce la necesidad de su iglesia, Padre Santo. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, le suplicamos, Padre Santo, que responda, que escuche cada petición, y a su tiempo, bendito Dios, obra en nuestras vidas, conforme a su misericordia y conforme a su voluntad. Aleluya. Y la honra sea para ustedes, maravilloso Señor. Dios. Amén. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Sigamos a Jesús, hermanos. En este versículo que acabamos de leer, hermanos, aquí Jesús está haciendo una invitación a este joven. Y la invitación que le hace este joven es a seguirle. Jesús le dice a él: vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. Y después de ello le dice: ven y sígueme tomando tu cruz. La palabra de Dios, hermano, nos habla de este joven que era un joven rico, un joven que tenía muchas posesiones. En Lucas 18:18 nos dice, hermanos, de que este hombre era uno de los principales, un hombre reconocido, un hombre importante. Pero este hombre, hermano, yo me imagino de que en su interior él tenía una duda, él tenía una inseguridad acerca de la vida eterna. Por ello es que él se acerca a Jesús y le hace esa pregunta y le dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sí? Yo me imagino, hermanos, de que este hombre estaba inseguro de la salvación que él tenía. Quizás, posiblemente, él pensaba que necesitaba hacer algo más para ganarse la vida eterna.
porque según como él decía que llevaba una vida ejemplar, porque él mismo le dice a Jesús que él había cumplido los mandamientos desde su juventud. Por lo tanto, él llevaba una vida ejemplar, y pienso yo que él creía y pensaba que él ya tenía la salvación, que él se merecía la vida eterna. Pero aún así él tenía esa duda, por lo cual le hace la pregunta a Jesús. Cuando le pregunta: ¿qué haré para obtener la vida eterna? Ahí, hermanos, nosotros, usted y yo, podemos ver de que él tenía un concepto equivocado sobre la salvación. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien, hermanos, que usted y yo no podemos hacer nada para ganarnos la salvación, para ganarnos la vida eterna, ¿sí? Pero aquí este joven, hermanos, él pensaba que necesitaba hacer más. Quizás él pensaba de que él, con su propio esfuerzo, por sus méritos, él podía ganarse la salvación. Pero usted y yo bien sabemos, hermanos, que nada podemos hacer usted y yo. Nadie aquí en el mundo puede ganarse por sus propios esfuerzos la vida eterna. Jesús, hermanos, es el único que otorga la salvación. Amén. Jesucristo vino aquí al mundo a salvar el mundo. Claro. Porque ese es su deseo, que todo el mundo sea salvo por Él. Él ya hizo la obra en este lugar. Él ya murió por usted y por mí. Ahora lo que Dios le dice a este joven, le dice: ve y vende todo lo que tú tienes y dáselos a los pobres. Pero aquí le da, hermano, le da el requisito principal que necesitamos todos para obtener la salvación, y es seguir a Jesús. Amén. Él quiere que sigamos a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Por lo tanto, hermanos, es lo que Dios desea ahora, que nosotros sigamos a Cristo Jesús, que es el dador de la vida eterna. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque podemos estar engañados, porque tal vez quizás no podamos estar seguros de nuestra salvación, porque quizás estamos siguiendo lo que no debemos de seguir, porque quizás estamos en el camino equivocados, hermanos. Por ello ahora la palabra de Dios nos dice que sigamos a Cristo Jesús, que Él es nuestro Salvador. Como primer punto, hermanos, seguir a Jesús es un deber de todo creyente. Seguir a Jesús, hermanos, no es una opción para usted y para mí, sino que es un deber, una responsabilidad que usted y yo adquirimos en el momento que usted y yo aceptamos a Cristo Jesús como Salvador. ¿Sí? No es una opción, hermanos, es un deber seguirle. Todo creyente, hijo de Dios, tiene que anhelar ser discípulo de Jesús. Tiene que seguirle a Él. Un discípulo de Jesús, hermanos, así en términos sencillos, es un aprendiz de un maestro, es alumno de un maestro. Y usted y yo, hermanos, necesitamos anhelar ser discípulos de Jesús. Necesitamos seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque tan pronto usted y yo recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, Él se convierte en nuestro Salvador. ¿Sí? Y desde ese momento, hermanos, usted y yo tenemos el deber, la responsabilidad de seguirle. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario primero creer en nuestro Señor Jesucristo y luego seguirle a Él. Lo vemos, hermanos, en Lucas capítulo 5, versículos 10 y 11 nos dice, hermanos: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Óigalo bien? Dice que cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí, hermanos, versículos antes en este capítulo 5, aquí, hermanos, vemos que se da un milagro, y el milagro es la pesca milagrosa. Dice que Jesús enseñaba a la multitud desde esa barca, pero que una vez Él haber terminado de enseñar a la multitud,
dice que le dijo a Simón, en aquel entonces Simón, que es el apóstol Pedro, ahora como lo conocemos, Simón le dice, lleva las barcas dentro del mar y tira las redes. Y él le responde a Jesús, Señor, le dice, pero toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada. Y ahí le dice, Simón le dice a Jesús, pero en tu palabra yo tiraré las redes. Y ahí vemos, hermanos, que se da el milagro de la pesca milagrosa, porque pescaron un sinnúmero de peces, llenaron sus barcas, y una vez, hermanos, habiendo llegado a tierra con sus barcas, ahí Jesús le dice, Simón Pedro creyó en la palabra de Dios. Simón creyó en las palabras de Cristo Jesús. Pero ahí donde Jesús le dice, dejándolo todo, ellos le siguieron. ¿Sí? Entonces, hermano, lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que no basta solo creer en nuestro Señor Jesucristo, sino que también es necesario, hermanos, de que usted y yo le sigamos a Él. Tenemos que seguirle a Él. Lo que aquí la palabra de Dios nos dice, que seguir a Jesús tiene un precio que usted y yo tenemos que pagar. Porque seguir a Jesús, hermanos, no es fácil. Seguir a Jesús significa que tenemos que hacer la voluntad de Él. Seguir a Jesús significa que tenemos, hermanos, que vivir bajo las normas y leyes de nuestro Dios. Amén, así es. No es fácil, hermanos, seguir a Jesús. Por eso, hermanos, aquí Jesús también nos está pidiendo que lo dejemos todo por Él. ¿Sí? Que dejemos todo aquello que a Él no le gusta de nosotros. Que puedan ser, hermanos, pecados, pueden ser malas actitudes, pueden ser malos pasados que nosotros vivíamos, aún la religiosidad que nosotros en la cual vivíamos, hermanos. Todo eso nos pide que nos deshagamos de eso, que todo eso lo dejemos atrás. ¿Sí? Por lo tanto, hermano, todo ese tipo de cosas que puede llegar a impedir tener una relación con nuestro Dios, todo eso nos dice Dios que lo dejemos. Por eso nos dice que debemos de dejarlo todo y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Ahí, hermanos, nosotros podemos pensar de que por estar en la iglesia nosotros estamos en el camino correcto, pero muchas veces, hermanos, estamos equivocados, porque estamos caminando bajo nuestra propia voluntad. Estamos haciendo lo que nosotros queremos y no estamos haciendo lo que Dios nos dice en su palabra. Aleluya. ¿Sí? Muchas veces estamos confiados, hermanos, como ese joven que pensaba de que porque él había cumplido todos los mandamientos desde joven, él pensaba que ya tenía la salvación ganada. Pero muchas veces, hermanos, usted y yo no podemos descuidarnos de ello. Debemos de estar seguros que verdaderamente estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. En Mateo, hermanos, capítulo 7, versículo 21, nos dice algo muy importante, hermanos. Aquí nos dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oigan muy bien, hermanos, la palabra de Dios nos habla claramente y directa a nosotros. Aquí nos dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es aquí donde usted y yo, hermanos, no debemos de confiarnos, porque podemos pensar que estamos bien cuando en realidad quizá estamos mal, hermanos. ¿Sí? Porque no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino quienes entrarán en el reino de los cielos. Dice que sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cómo vamos a hacer la voluntad del Padre, hermanos? Solo siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. Solo así podemos hacer la voluntad de Él. Señor. Si nos dejamos guiar por nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es así como podemos hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Sí? Solo de esa forma, hermanos. Pero el problema es que muchas veces, hermanos, nosotros actuamos bajo nuestra propia voluntad, bajo nuestro propio entendimiento. Hacemos lo que nosotros queremos. ¿Sí? Y no debe de ser así, hermanos, porque cuando usted y yo recibimos a Jesucristo como Salvador, también lo recibimos como Señor nuestro. Amén. Y eso significa, hermanos, de que Él sea nuestro Señor, significa que Él es quien va a gobernar nuestras vidas,
quien va a dominar nuestras vidas, quien nos va a guiar por el buen camino. Por ello, hermanos, usted y yo debemos de someternos a Él, ¿sí? Debemos de seguirlo a Él. Recordemos, hermanos, como un ejemplo sería, hermanos, cuando una persona va a otro país y quiere nacionalizarse en ese país. Esta persona tiene que aprender a vivir bajo las normas y leyes de ese país. Tiene que aprender a vivir conforme a la cultura de ese país. Y usted y yo, hermanos, sabemos que usted y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. Usted y yo, hermanos, ya no pertenecemos a este mundo. Señor. Dios nos ha elegido, nos ha sacado de este mundo y ahora usted y yo somos ciudadanos del reino celestial. Por ello debemos de aprender a vivir bajo las normas y leyes de nuestro Dios. Amén, así es. Y solo siguiendo a nuestro Señor Jesucristo podemos hacerlo, mis hermanos. Señor, aleluya. Solo de esa forma, hermanos. Como segundo, hermanos, seguir a Jesús significa un cambio de naturaleza. Aleluya. Seguir a Jesús, hermanos, significa que usted y yo ya no somos iguales que antes. La palabra de Dios, hermanos, la Biblia nos enseña de que el ser humano ha heredado un cuerpo carnal y pecaminoso, ¿sí? Por eso que, hermano, de que a los niños desde pequeño no es necesario enseñarles a ser humanos. Que tarde o temprano ellos en su vida el pecado se va a manifestar en ellos. Por eso que el niño desde pequeño comienza a ser como egoísta, a que este juguete es mío, solo mío y no es para ti, ¿sí? O que de repente agarra a alguien y comienza a tirárselo a alguien. O que de repente, hermanos, quiebra algún jarrón o algo y le pregunta, ¿tú le hiciste? No, yo no fui. Ahí, hermano, el pecado comienza a manifestarse en el niño. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza que se hereda carnalmente, una naturaleza pecaminosa. Así es, Señor. ¿Sí? Es ahí, hermano, pero que también la Biblia nos dice que una vez o tan pronto usted y yo recibimos a Cristo Jesús en nuestra vida, nuestra naturaleza cambia. Deja de ser una naturaleza pecaminosa y ahora llegamos a ser hijos de Dios, ¿sí? Somos llamados hijos de Dios a partir de ese momento que usted y yo recibimos a Cristo Jesús. Por eso, hermano, es necesario que toda persona que no ha recibido a Cristo Jesús le reciba, para que deje su naturaleza vieja y ahora pase a ser un hijo de Dios. Así, hermanos, y de esa forma poder obtener la vida eterna que Jesucristo nos da a recibirlo a Él. Ahí, hermanos, seguir a Jesús significa entonces entender que yo ahora tengo una naturaleza nueva. Ahora yo soy una persona nueva. Como lo dice 2 Corintios 5:17, que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que de modo, dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, o sea, si alguna persona ya recibió a Cristo Jesús, todo eso, su naturaleza vieja está en el pasado. De ahí en adelante, él adquiere una nueva naturaleza porque ahora es un hijo de Dios. Por lo tanto, usted y yo necesitamos entender que nuestra naturaleza vieja ya quedó en el pasado. Somos nuevas criaturas, somos nuevas personas y por ello debemos de comportarnos como hijos de Dios. ¿Sí? Por eso que la palabra de Dios nos dice siempre que nuestro pecado no está en nosotros. Pero nosotros, hermanos, muchas veces seguimos batallando con el pecado. Seguimos batallando con el orgullo, seguimos batallando con nuestra boca, porque nuestra boca todavía dice malas palabras. Seguimos batallando, hermanos, con nuestras malas acciones, porque aún hay cristianos, hermanos, que todavía siguen tomándose una que otra cerveza todavía. Hermanos, todo eso que tiene que quedar en el pasado. Tenemos que entender que somos personas nuevas, tenemos una nueva naturaleza. Y usted y yo, hermanos, no podemos parecernos al mundo o como éramos antes.
somos personas diferentes. Aleluya. Somos personas especiales. Gloria a Somos Dios. hijos del Todopoderoso. Amén. Aleluya. No somos cualquier cosa, mis hermanos. Señor. Somos personas especiales. Cristo Jesús nos ama y por ello Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Bendito. Valemos su preciosa sangre, hermano. Amén. Gloria a Eso Dios. debemos de valorarlo. Sí, Señor. Eso debemos de tenerlo siempre en nuestra mente, que usted y yo valemos mucho para nuestro Dios. Así es. Que nosotros tenemos un gran valor, hermanos. Valemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Eso, hermano, nos tiene que dar felicidad a usted y a mí. Y eso nos tiene que motivar a ser cada día mejores personas. Sí, Y Señor. vivir cada día mejor para nuestro Dios. En Romanos, hermanos, capítulo 6, versículo 11 al 13 nos dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Óigalo bien, hermanos, dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado. ¿Qué significa eso, hermanos? Que el pecado no debe de estar en nuestra vida, que no debemos de vivir en el pecado. Porque una cosa es, hermanos, cometer pecado y otra es vivir en el pecado. Muy bien sabemos, hermanos, que usted y yo, mientras estemos en este mundo, vamos a fallarle a Dios. ¿Sí? Eso es cometer pecado. Pero otra cosa es que yo cometa pecado y yo no me arrepiente y siga viviendo de esa misma forma, cometiendo ese pecado sin arrepentirme. ¿Sí? Esa es la diferencia, hermano. Cometer pecado a vivir en el pecado. Y usted y yo no tenemos que vivir en el pecado. La palabra de Dios nos dice que debemos de morir al pecado. ¿Sí? Dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque si vivimos en el pecado, entonces usted y yo estamos muertos. Porque la paga del pecado es la muerte. Así es, ¿Sí? Señor. Por ello, hermano, por ello nosotros debemos de presentarnos a Dios vivos. Vivos, porque ahora, hermano, ya no vamos a vivir en el pecado. Por eso que dice en el versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios, hermanos? Que usted y yo debemos de tener ese dominio propio para no estar viviendo en el pecado. ¿Sí? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, hermanos. Por ello que aquí la palabra de Dios nos está haciendo una advertencia, que usted y yo, mientras estemos en esta tierra y tengamos este cuerpo, vamos a tener una batalla diaria con el pecado. ¿Sí? Vamos a estar luchando, hermanos, con todo lo que a nuestra carne le gusta. Sí. Sabemos que la carne, hermanos, nuestro cuerpo quiere de todo lo que hay en el mundo. ¿Sí? Pero menos de las cosas de Dios. Cierto. ¿Sí? Menos de las cosas de Dios. Entonces, hermanos, por eso que más de algún cristiano, hermano, cada vez que va a ir al culto, está con esa batalla, que voy al culto, que no voy al Sí, culto. Señor. ¿Sí? Porque quizás, hermano, recibió alguna visita, ya no va al culto. Porque quizás dice: esta es la hora en la cual mi negocio hace más venta, y ya no va al culto. ¿Sí? O porque quizás recibió una llamada del trabajo para que haga horas extra y por eso ya no va al culto. ¿Sí? Y así comenzamos a batallar, o porque le dio cansancio, o porque le dio pereza, hermano, muchas veces no van al Aleluya. culto. Santo. ¿Sí? Entonces, hermanos, es ahí donde usted y yo entramos en batalla con nuestro cuerpo, con la carne. Porque la carne quiere de todo, Sí. pero menos de las cosas de Dios. Cierto. ¿Sí? Es así, hermanos, donde usted y yo tenemos, hermanos, que tener ese dominio propio, de modo que no tenemos que obedecer a nuestra carne, a nuestro cuerpo,
sino que debemos de obedecer a nuestro espíritu, que Amén. ahora tiene una nueva naturaleza. Amén. Aleluya. ¿Sí? Por eso que la palabra de Dios dice que nuestro espíritu sí quiere, pero la carne no quiere. ¿Sí? Por lo tanto, hermano, es ahí donde usted y yo debemos ¿qué le digo? Esforzarnos más, ¿sí? De seguir adelante. Porque si nosotros vivimos en pecado, hermanos, entonces al final y al cabo todo este esfuerzo va a ser en vano, ¿sí? Debemos de hacer, hermanos, como el hijo pródigo. Sabemos de que él pidió su herencia, hermanos, y cuando él la recibió se fue a otro lugar a malgastarla, y dice que llegó un momento donde él se arrepintió de todo lo malo que había hecho. ¿Y qué hizo él, hermanos? Él regresó a los brazos de su padre. Sí, Señor. ¿Sí? De esa misma forma, hermanos, usted y yo, cada vez que le fallemos al Señor, debemos de arrepentirnos, hermanos. Amén. Debemos de correr a los pies de Jesús y pedirle Aleluya. perdón. Gloria a Dios. Parece lo malo que usted y yo muchas veces hacemos, Queremos hermanos. hacer. No nos arrepentimos. Amén. No nos Amén. arrepentimos del pecado. Santo, habla, ¿Y qué Señor. hacemos, hermanos, con el Aleluya. pecado? Lo ponemos debajo de la cama, debajo del Ay, colchón, santo. debajo del tapete, hermanos. Aleluya. Lo ocultamos, hermanos, y no nos arrepentimos. Y por eso es que vivimos en pecado, hermanos. Y eso no lo debemos de hacer. Principalmente lo que debemos de hacer es correr a los pies de Jesús, Amén. arrepentirnos y decirle a nuestro Señor: Señor, perdóname, Así es. porque te he fallado, Señor. Glorioso. Ten misericordia de mí. Aleluya. Es así, hermanos. Usted y yo no debemos de permitir que el pecado esté en nuestra vida. Con esto tampoco quiero decir que vamos a ser santos, ¿no? No vamos a ser perfectos, porque perfecto es solo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es. Y santo solamente Él. Aleluya. ¿Sí? Por ello, hermano, usted y yo no debemos de permitir que el pecado gobierne sobre nuestras vidas. Y ahí es, hermanos, es donde entramos al punto número 3, que dice que seguir a Jesús significa tener un cambio de gobierno. No un gobierno político, no estamos hablando de nuevas ideas, nada de eso, sino que seguir a Jesús significa tener un cambio de gobierno. Aleluya. Significa estar dispuesto a que Jesús gobierne mi vida. Amén. ¿Sí? Eso, hermano. Porque la palabra Señor, hermano, significa, como ya le había dicho antes, significa que Él va a gobernar nuestras vidas, que Él va a dominar nuestras vidas, que Él va a guiarnos por el buen camino. Amén. Así ¿Sí? es. Eso necesitamos, hermanos, que tengamos un cambio de gobierno. Porque muchas veces, hermanos, usted y yo actuamos bajo nuestra propia voluntad, hacemos lo que nosotros queremos. ¿Cierto? Voy a ir al culto cuando yo tenga tiempo, cuando yo quiera, Ajá. cuando me dé la gana. Ajá. Voy a ir. ¿Sí? Santo. Si tengo tiempo, voy a leer la Biblia. Si me da tiempo, también voy a orar. Ay, Señor. Todo es como yo quiera. Ajá. Entonces estoy actuando bajo mi propio entendimiento, bajo mi propia voluntad. Sí, Señor. ¿Sí? No estoy actuando bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. No lo estoy haciendo de esa forma. Gálatas capítulo 2, versículo 20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Aquí está, hermano, un ejemplo de cambio de gobierno. Aquí dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice: y ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? Eso, hermanos, debemos de hacer nosotros también. Hermanos, usted y yo deberíamos de vernos en el espejo y tomar en cuenta, hermanos, cómo nos comportamos con nuestra familia, cómo nos comportamos con nuestro prójimo, cómo nos comportamos, hermano, diariamente con todas las personas, qué es lo que nosotros hacemos para con Dios, y mirarnos al espejo y tratar la manera de decir esto, hermanos. Y si somos capaces de decirlo,
ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Aleluya. Entonces, hermanos, es porque estamos en el buen camino. Pero si solo nos miramos, hermanos, y solo nos volteamos para no seguirnos viendo, entonces estamos mal, hermanos. Estamos mal, hermanos, porque sabemos que estamos en pecado. Sabemos que algo está mal. Por lo tanto, hermanos, usted y yo debemos de permitir que Jesús gobierne nuestra vida totalmente. Amén, así es. Permitirle que sea Él que nos guíe por medio de su Espíritu Santo. ¿Sí? Si la palabra de Dios, hermanos, claramente nos dice aquí que Él dio su vida por cada uno de nosotros. Él es dueño de nuestra vida, hermano. La vida que tenemos ya no nos pertenece a nosotros, le pertenece a nuestro Dios. Amén, aleluya. ¿Sí? No podemos disponer de nuestra vida nosotros. Cierto. Quien tiene que disponer de nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Porque a Él le pertenecen ahora nuestra vida. Bendito. Por ello, hermanos, pero de verdad necesitamos, hermanos, de que sea Él quien gobierne nuestra vida. Aleluya. No podemos permitir, hermanos, seguir viviendo bajo nuestra propia voluntad. Porque eso, hermanos, nos va a llevar siempre a, como le digo, a una condenación. La palabra de Dios nos habla directamente, pero la palabra de Dios no nos condena, sino que los que nos condenan, hermanos, es el pecado. El pecado es quien condena a la persona, hermano. La palabra de Dios lo que nos da es una esperanza, nos da vida, hermano. Por ello, usted y yo, si queremos caminar bien, hermano, necesitamos caminar bajo la voluntad de la palabra de Dios. ¿Sí? Si no nos queremos equivocar, como se les he dicho en otras ocasiones, necesitamos caminar bajo la luz de la palabra de Dios. Porque solo así, hermanos, usted y yo podemos, hermanos, seguir adelante. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros estamos escuchando las predicaciones? Nos enojamos con el predicador porque nos dice algo que no nos gustó. Aleluya. Aturramos la cara, como dice el pastor, como que limón estuviéramos comiendo. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, pero en ese momento, hermanos, cuando sentimos que la palabra de Dios nos confronta, en ese momento, hermanos, debemos de darle gracias a Dios, Aleluya. que nos está hablando y nos está diciendo qué es lo que Él desea que usted y yo cambiemos en nuestra vida. Amén, así es. Muchas veces, hermanos, cuando estamos enamorados de Dios, hermanos, hacemos todo lo posible por hacer bien las cosas. Oramos, leemos la palabra de Dios, venimos a los cultos y bien felices todos. ¿Por qué? Porque en algún momento de nuestra vida espiritual, hermanos, llegamos a enamorarnos tanto de nuestro Dios que todo lo hacemos con agrado. ¿Sí? Pero también, hermanos, mientras eso está sucediendo, hermanos, Dios se está metiendo en nuestra vida. Y Él se va a meter en cada una de nuestras áreas. Y es ahí, hermanos, donde a usted y a mí no nos gusta. ¿Por qué? Porque Él se va a meter en nuestra mente. Nos va a decir, eso lo que estás viendo no es bueno. Aleluya. Lo que estás haciendo no es bueno. Santo. Lo que estás hablando no es bueno. Ay, Tu Jesús. forma de comportarte no es bueno. Jesús. ¿Sí? Entonces, hermanos, Dios se va a meter en cada una de nuestras áreas y es ahí donde usted y yo, hermanos, no nos gusta. ¿Sí? Es por eso que de repente en la prédica vamos a sentir que de repente nos pegan. Ay, que me dolió. Ay, que otro por allá, otro por allá. Pero ahí, hermanos, es donde usted y yo debemos de poner más atención. Así es. Porque Dios nos está hablando. Amén. Dios nos está diciendo, eso que estás haciendo está mal, cámbialo. Y muchas veces Dios se va a meter en nuestra vida personal, en nuestras relaciones con las demás personas y nos va a decir, esta amistad no te conviene, Aleluya. esta persona no te conviene. Jesús. ¿Sí? Tenés que dejarlo. ¿Sí? Por eso que nos dice la palabra de Dios que debemos de dejar todo por Jesús. Y debemos de seguirle a Él, hermano. Así es. Por ello así de importante es, hermano. En Primera de Pedro nos da una razón por la cual usted y yo debemos de seguir a Jesús urgentemente, hermano. Dice Primera de Pedro 4:7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración.
Así de urgente, hermanos, es que usted y yo sigamos a Jesús verdaderamente, porque el fin de todas las cosas se acerca. ¿Sí? Cristo Jesús viene pronto, mis hermanos. Así es, Señor. Cristo Jesús está en las puertas. Aleluya. El fin se acerca y usted y yo debemos de estar preparados. Ujú. Usted y yo, hermano, debemos de estar sobrios, como dice la palabra de Dios, y debemos de estar velando en oración. Así es. Estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, debemos de preocuparnos por Él. Preocupémonos cómo llevamos nuestra vida espiritual. Preocupémonos, hermanos, por esto, que estemos preparados para recibir a nuestro Señor Jesucristo en su venida. Él viene por su iglesia. Sí, Señor. Él viene pronto. Sí, Señor. No hagamos oídos sordos a esto, hermanos, porque más de alguno ha de pensar, pero si eso se viene diciendo desde allá del tiempo de los apóstoles. Pero hermano, todas las cosas se están cumpliendo, Claro. como lo ha dicho la palabra Así de es, Dios. sí, Señor. Y esto es muy importante, hermanos, que debemos de atenderlo. ¿Sí? Cristo viene pronto y usted y yo debemos de estar preparados. Así es. No debemos de estar perdiendo el tiempo de estar jugando al cristiano, que hoy soy cristiano, mañana no. Porque hoy voy a la iglesia, pero mañana me voy a divertir con mis amigos. No, hermanos. Si estamos aquí, hermanos, es para darle la gloria y honra a nuestro Dios. Amén. Es para servirle a Él. Amén. ¿Sí? Y es así, hermanos, como usted y yo debemos de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Sigamos a nuestro Dios, hermanos. No permitamos que el pecado esté sobre nuestras vidas. Ya no estemos ocultando esos pecados, hermanos. Sino que desde el momento que nosotros, hermanos, pecamos, arrepentámonos. Corramos a los pies de Jesucristo y pidámosle perdón. Sí, Señor. Porque Él es justo para perdonarnos, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, examinémonos. ¿A quién estamos siguiendo nosotros? ¿Estamos siguiendo verdaderamente a Cristo Jesús? ¿O todavía estamos viviendo la manera que antes vivíamos nosotros? En los pecados y en los deleites de este mundo. Pensemos, hermanos, y si algo podemos hacer, hermanos, es seguir a Jesús. Dejar que Él gobierne nuestras vidas. Saber y entender que ahora somos personas nuevas, que tenemos una naturaleza nueva, y lo que Dios desea es que debemos de seguirle a Él. Aleluya. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias a nuestro Dios. Decimos, Padre, gracias te damos.